Por la forma como se desempeña Internet, podemos decir que 20 años es mucho, mucho, mucho tiempo en Internet. En mayo del 2014, o sea, el mayo pasado, cumplimos 20 años de la conexión de Internet en Colombia. Y yo lo que vengo a contarles acá es cómo fue que lo logramos, qué fue lo que hicimos, cómo disfrutamos. Ah, mi hijo está acá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue que logramos que el país se conectara a Internet? Y va a ser a punta de memoria, va a ser de la experiencia que les vengo a contar. Pero hay una razón por la cual a Olga le gusta mucho esta clase, como ella misma lo dijo. Y es porque el propósito de venir a contarles a ustedes la historia, la vivencia de lo que fue el nacimiento de Internet de Colombia, es porque ustedes son los responsables ahora de lo que sigue. Yo estuve participando en la conexión de Internet en Colombia. Ustedes serán los responsables del desarrollo de Internet en Colombia. Y queremos entonces es motivarlos a que vean que, si bien es cierto, se presentan algunas barreras, algunos inconvenientes que vengo a contárselos, algunas anécdotas, ustedes tienen toda la posibilidad de desarrollar este país utilizando las tecnologías. Y no solamente la posibilidad, la responsabilidad de hacerlo. Sean ingenieros, sean economistas, sean abogados, sean médicos, independiente de la carrera que ustedes hayan elegido, tienen ustedes una responsabilidad para desarrollar nuestra sociedad utilizando las tecnologías, aplicando las tecnologías. Me voy a remitir entonces a los 80s. Ustedes obviamente no habían nacido, casi ninguno había nacido. Conozco uno que sí había nacido. ...1987... Universidad de los Andes. ¿Sí? ¿Cómo era la tecnología en ese entonces? Existía, desde la perspectiva de la tecnología, algo que nosotros llamábamos los computadores centrales. El computador central era realmente el cerebro computacional que podíamos llegar a tener en nuestras organizaciones. La Universidad de los Andes se ha caracterizado por hacer unas buenas inversiones en tecnología, pero esas inversiones en realidad eran onerosas. Era realmente costoso tener tecnología en las organizaciones. Muy pocas universidades en el país tenían computadores centrales de buena capacidad, de buena potencia, para poder desarrollar sus actividades. Y cuando digo buena capacidad y buena potencia, me refiero a que los computadores de ese entonces tenían la misma capacidad que tienen los celulares de ustedes hoy en día. ¿Sí? Esa era la capacidad que nosotros utilizábamos para dar servicio a toda la academia, a todos los profesores, a los estudiantes y al personal administrativo de la universidad. En 1987 nosotros contábamos aquí en la universidad con un computador de marca Burroughs. Esa marca ya no existe, la compañía desapareció, sí, hace muchísimos años. Se convirtió en una compañía que posteriormente que se llamó Unisys. Hoy en día la compañía Unisys que existe todavía, pero se dedica a otras cosas diferentes a construir computadores. Y esos computadores, la forma como funcionaban era que estaba allá donde queda la DTI, ¿cómo es que se llama ahora? DSTI. La DSTI, en nuestro caso, era el centro de cómputo, y había una máquina gigantesca, grande. Ocupaba básicamente el mismo espacio que ocupa este salón, para poder tener lo que era la unidad central, los discos, las unidades de cinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma como eso funcionaba es que, distribuido en la universidad, había un conjunto de terminales. Esas terminales se componían de un teclado y una pantalla. Obviamente, ¿sí? Ni crean ustedes que eso era gráfico, puro texto, ¿sí? Pero la forma como nosotros utilizábamos los computadores, y teníamos distribuidas esas terminales en algunas partes de la universidad. En la época en que Olga y yo estudiamos, ¿sí? Un poco antes del hablando un poquito antes del 87, nos tocó utilizar una cosa que se llamaban las tarjetas perforadas. ¿Alguien conoce una tarjeta perforada en un museo? ¿Alguna vez han ido a un museo de computadores? Allá van a encontrar lo que son las tarjetas perforadas.
Nosotros teníamos que trabajar con tarjetas perforadas porque era tan costoso tener terminales que nosotros los estudiantes no teníamos acceso a las terminales. ¿Sí? Solamente algunos profesores privilegiados, solamente el personal administrativo de la universidad, algunos, claro está, pero los de estudiantes utilizábamos las tarjetas perforadas. Posteriormente ya nos dieron acceso a las terminales, pudimos utilizar los computadores de forma directa. Pero la forma como nosotros trabajamos era que por la mañana llevábamos nuestro trabajo en las tarjetas perforadas, se hacía el proceso, la compilación del programa, y al mediodía nos entregaban los resultados. Cualquier error que nosotros cometiéramos era para nosotros perder un día completo de trabajo. ¿Sí? Esa era la forma como estábamos trabajando en ese entonces. O sea, era realmente costoso. En el 87-88 lo que hicimos fue separar un poco las capacidades computacionales para dejar la parte administrativa en el Burroughs y colocar una máquina IBM para dar servicio a todo lo que era la ciencia y la academia, pero utilizaba también otro tipo de terminales. El concepto era exactamente el mismo. La inteligencia, la potencia estaba en una unidad central, ¿sí? Y las terminales eran sencillamente unos dispositivos de entrada-salida. Era lo único que hacían las terminales en ese momento. Pero la tecnología que estábamos utilizando era completamente diferente para la academia, para la ciencia, para todo lo que era la parte académica y para la parte administrativa. Entonces, el personal administrativo de la universidad, algunos docentes que tenían que hacer actividades administrativas, registrar alguna información, utilizaban las terminales del Burroughs, posteriormente Unisys, y los estudiantes y profesores utilizaban las terminales de IBM. Creamos unas salas de terminales para que los estudiantes pudieran entrar a trabajar, construimos todo un edificio, hoy en día es el edificio Hermes, edificio que en sus inicios, yo no sé si todavía sigue siendo así, hace muchos años que no entro al Hermes, en sus inicios eran puras salas de terminales y salas de computadores. En esa época también empezó a haber en la universidad los computadores personales. Los IBM PCs, que fueron los primeros computadores personales, ¿sí? Empezaron a aparecer en la universidad. Algunos académicos, algunas personas administrativas tenían computadores personales, pero era realmente escaso también por los costos. ¿Sí? Era extremadamente costoso tener un computador personal en la organización. Pero empezamos a tener esos computadores. Alrededor del 89 empezamos a trabajar con la incorporación de estas tecnologías hacia los estudiantes y hacia los profesores. Y creamos entonces un acuerdo con Apple para poder tener computadores personales de Apple, los Macintosh, ¿sí? Disponibles para los estudiantes y para los profesores. Hicimos unos acuerdos que permitían que los estudiantes y los profesores compraran equipos Macintosh, ¿sí? Muy baratos. Cuando digo muy baratos, pues no es que fueran baratos, ¿sí? Pero sin embargo sí estaban ya al acceso de los estudiantes y los profesores. Hicimos unos programas financiados, muy cómodos financieramente hablando, para que todos tuvieran acceso a la tecnología. Pero cada uno de estos elementos, ¿sí? Utilizaba tecnologías diferentes, eran tecnologías completamente diferentes. Y empezamos a tener entonces lo que yo llamé en ese momento el salpicón de la tecnología. Y el salpicón de la tecnología era muchas tecnologías dentro de la organización, en la universidad. En esa época, la preocupación nuestra en el centro de cómputo era ¿y cómo hacemos para interconectar todos estos elementos? Y empezamos entonces la carrera de desarrollo de la parte de telecomunicaciones en la universidad. Y era lograr que todas las tecnologías que teníamos aquí en la universidad pudieran estar interconectadas. Cada tecnología tenía su forma de comunicación. Cada tecnología era completamente diferente. Y en esa época entonces no existía fácilmente un mecanismo de integración de las tecnologías. Pero empezamos a observar que había un par de estándares que venían desarrollándose fuertemente. A nivel de comunicaciones, una cosa que se llamaba Ethernet y otra cosa que se llamaba Token Ring. Esto era
la parte de comunicaciones, de tecnologías de comunicaciones que se veía que iban a desarrollarse fuertemente. Nosotros tomamos la decisión aquí en la universidad de utilizarlas también las dos, ¿sí? ¿Esperando qué? Esperando cuál es la tecnología que en realidad se iba a imponer en el mercado. Porque lo que nosotros estábamos buscando era que tener siempre tecnología de punta, pero tecnología que fuera fácilmente adaptable a las necesidades de la universidad. De estas tecnologías, en realidad la que prosperó fue una que se llamó Ethernet. Y esta de acá fue la que nos permitió interconectar todos los dispositivos computacionales de la universidad. Pero para lograrlo, en realidad, tuvimos que básicamente construir una serie de ductos en la universidad para interconectar los bloques, los edificios de la universidad. Entonces construimos muchos ductos. Aquí en la universidad colocamos la tecnología que era Ethernet, ¿sí? Y empezamos a utilizar las tecnologías de comunicaciones de cada una de estas tecnologías. Una cosa que se llamaba BNA, una cosa que se llamaba SNA, una cosa que se llamaba AppleTalk y una cosa que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Ahorita me acordaré. Cada una de estas tecnologías son arquitecturas de comunicaciones. Cada uno de estos elementos tenía su propia arquitectura de comunicación y eran totalmente incompatibles. Esto de acá no se hablaba con esto de acá, ni se hablaba con esto de acá. Entonces no existía un elemento común, real, que pudiéramos utilizar de esas tecnologías para poder lograr la integración que nosotros estábamos buscando. Y en esa época, finales de los 80s, había una cosa que se había desarrollado que se denominaba TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que había sido el resultado de un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que le dijo a unos académicos: señores, necesitamos diseñar una red de computadores que pueda funcionar aún en caso de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Los puso a pensar a ellos que si había guerra y si la red de computadores estaba interconectada y había unos puntos donde hubiera fallas por cuestiones de las bombas y cosas de estilo, la red per se debería poder seguir funcionando. Y estos académicos se inventaron esa cosa que se llamaba TCP/IP. TCP/IP entonces empezaba a ser el elemento común de comunicaciones en cada una de las arquitecturas computacionales que había. El problema que teníamos aquí en Colombia es que los fabricantes, los de Xerox, los de IBM, los de computadores PC, los de Apple, no sabían de TCP/IP. Pero nosotros aquí en la universidad decidimos tomar TCP/IP como un elemento de conexión y empezar a interconectar absolutamente toda la arquitectura computacional de la universidad a través de una red de área local basada en Ethernet, que es la parte física, pero con protocolos TCP/IP. Y eso nos permitió entonces que cada uno de los dispositivos que existían para dar servicio computacional en la universidad pudieran estar interconectados. Logramos entonces que ese salpicón de tecnología que teníamos en la universidad fuera un salpicón que trabajaba de una manera armónica. ¿Qué logramos ahí? Logramos que desde los terminales del computador Xerox pudiésemos utilizar el computador IBM y viceversa. Logramos que desde los computadores personales, IBM PC y otras marcas que hubo en el momento, pudiésemos trabajar tanto en la máquina administrativa como en la máquina académica. Y logramos que los equipos Macintosh también pudiesen trabajar tanto en la máquina académica como en la máquina administrativa. Eso se llaman emuladores de terminal. Hacíamos que estos computadores, que sí tenían capacidad de procesamiento, que sí tenían inteligencia, pudieran emular las terminales de los computadores centrales. Y eso representa que eliminamos una cosa que estaba pasando, y es las personas que tenían que trabajar, que teníamos que trabajar en dos computadores, en el IBM y en el Xerox, teníamos que tener encima de nuestro escritorio una terminal de cada uno de ellos. Pero además, como trabajamos desarrollando software, teníamos un PC en nuestro escritorio. Nuestro escritorio estaba lleno de máquinas. No teníamos espacio para trabajar, ¿sí? Eran las máquinas, terminal del IBM, terminal del Xerox, computador personal.
Eliminamos entonces las terminales y sencillamente a partir de ahí empezamos a trabajar solamente con los PCs para poder desarrollar esto. Pero eso nos obligó a desarrollar tecnología también. Nos exigió que teníamos que desarrollar esos componentes de software que eran para poder trabajar en los computadores centrales. Y desarrollamos tecnología, desarrollamos software para poder hacer ese uso. Eso, a final de los 90 ya teníamos todo eso consolidado. Éramos la única universidad del país que tenía una red de área local con la cobertura de todo el campus universitario. Y además que teníamos la posibilidad de que todas las tecnologías que estábamos utilizando en ese momento estuvieran absolutamente integradas. Desde la perspectiva interna, entonces, esto fue lo que logró posicionar a la universidad como líder del desarrollo de las redes de área local en Colombia. Teníamos el suficiente conocimiento para ser asesores de los fabricantes de IBM y de Xerox cuando ellos iban a tener algún tipo de implementación en sus clientes, porque ellos no conocían o no sabían, ¿sí?, de muchos de los detalles para lograr hacer esta integración. Nosotros éramos asesores de los fabricantes. Les enseñamos a ellos cómo utilizar su propia tecnología en beneficio de los clientes aquí en Colombia, ¿sí? Pero, obviamente, paralelo a esto, nosotros veníamos mirando más allá del campus universitario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para proveer otra serie de servicios a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestro personal administrativo? Y logramos hacer un par de cositas interesantes. Lo primero es conectar nuestro computador académico a la biblioteca Luis Ángel Arango. La biblioteca Luis Ángel Arango era en ese momento la biblioteca más grande y más importante del país, ¿sí? Nuestra biblioteca aquí en la universidad, el catálogo de la biblioteca se manejaba en los computadores de la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿sí? Y era pura tecnología IBM. Nosotros logramos entonces, a través del establecimiento de líneas de comunicación directas, de lo que se llamaba en esa época los pares aislados, básicamente un cable desde aquí, desde la universidad hasta la biblioteca Luis Ángel Arango, logramos conectar a nuestro computador IBM con el computador de la biblioteca Luis Ángel Arango. Y como ya teníamos toda esta interconexión, logramos hacer que nuestros estudiantes y nuestros profesores tuvieran acceso a la biblioteca más importante del país, que era la biblioteca Luis Ángel Arango. O sea, estamos proveyendo servicios, porque en este tema de las tecnologías, lo importante no es la tecnología, sino el resultado de utilizar la tecnología. ¿Para qué estamos utilizando la tecnología? Entonces, por aquí íbamos desarrollando tecnología, íbamos adaptando tecnología, íbamos adoptando tecnología, pero por otro lado íbamos desarrollando un conjunto de servicios que es en realidad la razón de ser de la tecnología. Entonces, la biblioteca de Luis Ángel Arango fue uno de nuestros grandes éxitos para dar servicio a nuestros estudiantes y a nuestros profesores. Pero además, como ya venía desarrollándose todo el tema de los computadores personales, porque teníamos unos programas que permitían que los estudiantes tuvieran computadores en sus casas y los profesores tuvieran computadores en sus casas, ¿sí?, surgió la necesidad de que esos computadores que estaban en las casas de nuestra comunidad pudieran también tener acceso a los servicios de la universidad. Y empezamos entonces a desarrollar todo lo que era el tema del acceso remoto a la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la red telefónica pública conmutada, o sea, en ese caso la ETV, porque era la única que existía en ese momento, las personas, utilizando un dispositivo que se llamaba módem, que yo creo que ustedes, ninguno ha conocido un módem, ¿sí?, pudieron utilizar las líneas telefónicas para, a través de una llamada, conectarse con la infraestructura computacional de la universidad. ¿Eso qué quería decir? Quería decir que ustedes desde las casas, o los estudiantes desde las casas, podían utilizar toda la capacidad computacional que la universidad estaba ofreciendo y podían utilizar todos los servicios que estaba ofreciendo. Todo esto lo íbamos logrando más o menos en el 90. O sea, ya en el año 90, 1990, las personas podían desde sus casas entrar a trabajar
en los computadores de la Universidad de los Andes. Nuestros estudiantes se beneficiaban, los profesores se beneficiaban de esos servicios que estábamos prestando allí. Obviamente veníamos desarrollando otra serie de aplicaciones, aquí había mucho software científico, aquí había todo lo que era el software administrativo, no tan elaborado como hoy en día ustedes lo tienen en el SICUA y esas cosas. Estamos hablando de esto de prehistoria, así que no seamos tan exigentes. Esto puso a la Universidad de los Andes, estas posibilidades, estas capacidades, puso a la Universidad de los Andes como una de las líderes latinoamericanas en el desarrollo y la incorporación de tecnologías de información y comunicaciones. O sea, no solamente éramos la mejor en Colombia, éramos líder latinoamericano de estos temas. Esta universidad jugó un papel supremamente importante en el desarrollo de las comunicaciones en el país. Todo esto de acá, ¿sí?, nos da servicios a nivel local, pero una vez llegó un profesor de antropología a hablar con el director financiero y administrativo de la universidad. Él venía a desarrollar su doctorado en alguna universidad de Estados Unidos y le dijo al director financiero y administrativo de la universidad: oiga, existe una cosa que se llama BitNet, Because it's Time Network, que interconecta a muchas universidades en Estados Unidos. Eso fue lo que le dijo. Deberíamos tener algo de ese estilo aquí en Colombia. Eso fue lo que le dijo. En ese entonces yo estaba trabajando ahí en el centro cómputo, era responsable de todo el tema de telecomunicaciones, ¿sí?, entre otras cosas también de la central telefónica. Y me llamaron y me preguntaron que si yo sabía qué era eso. No, la verdad yo no sabía qué era eso, pero nos pusimos a investigar qué era eso de BitNet. Entonces BitNet era en realidad la red académica más importante del mundo. Conectaba universidades, conectaba centros de investigación, conectaba laboratorios alrededor del mundo. Y nació de una forma muy simple. La Universidad de Columbia en Nueva York y la Universidad de Nueva York se pusieron de acuerdo con una cosa y dijeron: oiga, venga, conectemos nosotros nuestros centros de cómputo, ¿sí?, para que podamos compartir recursos. Se complementaban básicamente con lo que tenían. Los científicos de una universidad trabajaban de la mano con los científicos de la otra universidad, cosa que poco probable que ocurra aquí en Colombia. Ya la estamos más o menos logrando, pero después de 20 años no lo hemos logrado del todo. Pero ellos sí se pusieron de acuerdo y dijeron lo siguiente: pero ¿sabe qué? Vamos a invitar a otras universidades y les vamos a dar la posibilidad de que se conecten a nosotros, pero les vamos a poner una condición, y es que la universidad que se conecte tiene que dejar disponible por lo menos dos elementos, 2 puntos, 2 puertos, ¿sí?, para que otras universidades se conecten. Entonces, cada vez que se conectaba una universidad acá, tenía que dejar 2 posibilidades para que otras universidades se conectaran. Así de sencillo, listo. Entonces, cuando otra universidad se conectaba, por ejemplo acá, ¿sí?, tenía que permitir que otras 2 universidades se conectaran, o laboratorios, o centros de cómputo, lo que sea. Pero era netamente académico, ¿sí? Y ese fue el principio del desarrollo de BitNet, colaboración. Si yo me beneficio, voy a permitir que otras 2 se beneficien. Y fíjense que esto es un crecimiento exponencial. Y así creció BitNet, exponencialmente. Por eso se convirtió en la red académica más importante del mundo. Más importante. Utilizaba desde la perspectiva de tecnología unos protocolos de comunicación que eran de propiedad de IBM. IBM era de las compañías más importantes en la época de desarrollo de tecnología. Una cosa que se llamaba RSSS, Remote Spooling Communication Subsystem, que tenía un principio, y es que la información, cuando sale de un punto de origen, ¿sí?, llega a un punto conectado inmediatamente y ahí se almacena. Y en algún momento esa información vuelve a pasar al siguiente punto y ahí se almacena. En algún momento pasa al siguiente punto y se almacena, y así sucesivamente hasta que llega a su destino final, ¿sí? No hay una comunicación bajo ese modelo, bajo esa tecnología, que permitiese comunicarse a un nodo de la red de forma directa con un nodo si no eran adyacentes, o sea, si no estaban físicamente conectados. Ese era el principio de desarrollo. Por lo tanto, un correo electrónico o un mensaje o un archivo, ¿sí?, que yo enviara de un punto a otro, se podía llegar a demorar días en llegar a su destino, pero llegaba, ¿sí? Eso era lo importante.
Esa era la forma como trabajaban las comunicaciones en ese momento. Y esto era lo que internacionalmente teníamos que buscar. Entonces, en el año 88 más o menos, empezamos nuestras negociaciones con varias universidades mundiales a ver quién nos podía ayudar para conectarnos a Internet. Y la Universidad de Columbia en Nueva York ofreció ellos ser el punto de enlace de BitNet con Colombia. O sea, nos podíamos conectar a través de la Universidad de Columbia. Lo único que necesitábamos hacer era solucionar un pequeño inconveniente. El pequeño inconveniente era llevar las comunicaciones hasta allá, llegar con comunicaciones hasta la Universidad de Columbia. Entonces la Universidad de Columbia tenía su puertico acá para que nosotros sencillamente nos conectáramos a ese punto. Al conectarnos ahí ya estábamos conectados al resto del mundo. ¿Sí? Teníamos la tecnología, teníamos estos computadores, teníamos todos los protocolos, teníamos todo lo que necesitáramos para hacer eso. Lo único que faltaba era el enlace de comunicaciones. Y entonces empezamos a trabajar el tema del enlace de comunicaciones. En esa época existía una cosa que se llamaba el monopolio de las comunicaciones. Telecom era la compañía estatal única que podía proveer servicios de telecomunicaciones en el país. ¿Sí? Y para poder tener esa conexión nosotros teníamos que utilizar lo que se llaman los enlaces satelitales. Los enlaces satelitales sencillamente utilizan satélites que están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, que son básicamente unos repetidores, unos espejos, donde yo envío una señal, acá esa señal baja al otro lado y esa señal se lleva vía terrestre hasta el destino. El pequeño problema es que el costo del enlace de comunicaciones, y ahorita les cuento la capacidad que teníamos, ¿sí? Era de $10.000 mensuales. Estamos hablando del año 89, ¿no? $10.000 mensuales es mucha plata, muchísima plata, ¿sí? En esa época. Por lo tanto, era absolutamente imposible que la Universidad de los Andes sacara $10.000 mensuales de su presupuesto para poder tener una conexión a la Universidad de Columbia. Les voy a contar la capacidad de la que estamos hablando. ¿Quién tiene celulares con 4G? ¿Sabe cuál es la velocidad de comunicación? ¿Sabes más o menos la velocidad de comunicación? ¿Tú lo sabes más o menos? ¿Velocidad de comunicación de 4G? ¿Nadie sabe? Juan. 12 megabits por segundo. Les voy a decir qué es esto. ¿Cuál es la unidad mínima de información? ¿El bit, sí o no? Aquí está el bit. 1 o 0. Eso es el bit. Después viene el byte. ¿Cierto? Que son 8 bits. ¿Cierto? Después de esto, ¿qué sigue? El kilobyte. ¿Qué es esto de acá? Por 1000, más o menos. Realmente es por 1024. O sea, 1024 bytes. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? El mega. ¿Cierto? Que es 1024 kilos. Después sigue ¿qué? El giga. Que son 1024 megas. Después sigue el tera. Que es 1024 gigas. ¿Quién tiene un disco de 1 tera en la casa? Vea, hartos. De 2 teras. ¿Ninguno? 2 discos de 1 tera. Yo tengo como 4 discos de 1 tera, pero bueno, no importa. Pero fíjense que esta es la forma como, ¿sí? Como estamos midiendo hoy en día tamaños, ¿sí? En comunicaciones, uno lo que habla es de bits o de bytes por segundo, ¿sí? ¿Cuántos bits por segundo estoy transmitiendo? Esa es la forma como se mide en comunicaciones las capacidades. Entonces, ¿estamos hablando de un bit o estamos hablando de kilobits por segundo? ¿Sí? O de megabits por segundo, o de gigabits por segundo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Juan acaba de decir que la capacidad del 4G, o sea, el celular que él compró, que tiene tecnología 4G, toda esta vaina de comunicaciones, tiene 12 megabits por segundo. ¿Sí? La capacidad sube hasta 48, sin ningún problema. Depende realmente es de la cantidad de personas que estén comunicando. Pues miren, en esa época, ¿sí?
Nosotros lo que teníamos por $10.000 era un canal de comunicaciones de 9600 bits por segundo, o sea, 9.6 kilobits por segundo. Kilo, estamos hablando de kilo, o sea, estamos es por acá, ¿sí? Juan dice que está por acá, que 4G está por acá. Nosotros utilizábamos por $10.000, teníamos la posibilidad de transmitir 9600 bits por segundo, $10.000 al mes, ¿sí? Las capacidades que se utilizaban en el acceso remoto, lo que los estudiantes utilizaban desde sus casas, ¿sí? Era 1200, había varias, 2400 dependiendo del modem que hayan comprado, ¿sí? Y 9600 bits por segundo. Esto es lo que utilizábamos en comunicaciones en esa época, ¿sí? Lo que les decía, estos computadores tenían la capacidad que tienen los celulares de ustedes hoy en día. Eso era la realidad de entonces, por eso les dije que iba a hablar de prehistoria. 20 años que han pasado es mucho tiempo, ¿sí? Ya ha habido muchos cambios. Entonces nosotros por $10.000 podíamos utilizar la velocidad de 9600 bits por segundo para darle servicio a toda la universidad. Pero resulta que, como no teníamos la plata, nos vimos obligados a algo muy importante, y es trabajar con otras universidades. Veníamos en una carrera muy grande, muy larga, de hacer inversiones en desarrollo de tecnologías, de redes, cosas de ese estilo aquí en la universidad, ¿sí? Ayudábamos a otras universidades a hacer las cosas, pero no estábamos trabajando con otras universidades. Y aquí nos vimos obligados entonces a trabajar con otras universidades y a trabajar con el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque créanlo o no, el Estado tiene mucha plata, ¿sí? Son ellos los que tienen la plata realmente. El sector académico nacional, las universidades de este país, no tienen plata. Quien tiene plata es el Estado colombiano. De donde deben salir los recursos para poder hacer proyectos de este estilo es del Estado. Sin la participación del Estado es muy difícil lograr sacar esto adelante. Razón por la cual después terminé en el Estado trabajando. Pero lo que nosotros necesitábamos era conseguir $10.000 mensuales. Teníamos entonces la posibilidad de conectarnos en Nueva York, pero teníamos que llegar a Nueva York. Y eso costaba $10.000 mensuales. Único proveedor, Telecom. Único. O sea, no había competencia, era lo único. Era lo que ellos quisieran cobrarnos y punto. Entonces lo que hicimos fue, empezamos a trabajar con la Universidad Nacional y con otras universidades, y empezamos a trabajar con el ICFES, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, tratando de convencerlos de que este proyecto valía la pena. Conectarse a BitNet vale la pena. Eso es lo que nosotros les decíamos. No nos entendían por qué. No importa, ¿sí? Pero nosotros teníamos que convencerlos de que sí valía la pena hacerlo. Fue fácil, obviamente, convencer a los académicos. Con otras universidades fue fácil, porque es que los académicos sí entienden rápidamente estas posibilidades. Pero los tomadores de decisiones en el gobierno no entendían ni siquiera de qué les estábamos hablando, ¿sí? Entonces, esa parte fue la parte más complicada. Pero logramos lo siguiente, logramos convencer al ICFES de que nos ayudara con esto, logramos convencer a Telecom, ¿sí? De que este era un proyecto académico que era importantísimo para el país, y entonces lo que hicimos fue crear una cosa que se llamaba RUNCOL, Red Universitaria Nacional de Colombia, donde nos pusimos de acuerdo en la forma de pagar estos $10.000, y fue la siguiente: 25% de este valor lo pagamos en efectivo en las universidades que trabajemos en el proyecto. 25% de este valor lo pagamos en servicios. Las universidades que trabajamos en el proyecto. ¿Qué son servicios? Servicios son cupos en los cursos, en los seminarios o consultorías que las universidades estaban en posibilidad de darle a Telecom, ¿sí? 25% lo asumía Telecom por la conexión del ITEC, y el ITEC era entonces el Instituto Tecnológico y Comunicaciones, que era el fuerte, era el brazo académico de Telecom en esa época, ya no existe, ¿sí? Pero el derecho de conectarse al ITEC entonces era el 25%, y el 25% era un descuento que daba Telecom. Y fíjense que esto ya hizo que fuera mucho más favorable para nosotros poder conectarnos a Internet, a BitNet. Entonces, lo que hicimos fue poner a disposición del país toda la infraestructura de telecomunicaciones que teníamos aquí en la universidad, para que a través nuestro lográramos tener la conexión
a BitNet. Y eso fue lo que hicimos. Estos $10.000 nos pusimos de acuerdo de la forma como le íbamos a pagar, firmamos un contrato con Telecom y 9.600 bits por segundo. Y logramos a través de la Universidad de los Andes, ¿sí?, tener la conexión, realmente era por este lado, tener la conexión que necesitaba el país a BitNet. Aquí está la Universidad de Columbia. Todas las universidades que estaban participando en el proyecto, todas se conectaban a través de la Universidad de los Andes. ¿Por qué? Porque teníamos toda la infraestructura de acceso remoto que permitía que las universidades se conectaran a Uniandes y a través de Uniandes se conectaran todas a lo que es BitNet. Y acuérdense, no habían servicios de directos, la información era de un paso a otro, de un nodito a otro, de un nodito a otro. Y aquí lo que hicimos fue básicamente el mismo principio de desarrollo de BitNet, y es, cada universidad que se conectara debía por lo menos tener infraestructura para que otras 2 universidades se conectaran. La verdad no funcionó así. La verdad, todas las universidades se querían conectar directamente a nosotros. Y en general fue lo que hicieron. Todas las universidades empezaron a conectarse a nosotros. Para dar más opciones en el país, nosotros utilizamos una cosa que en esa época se llamaba la red pública de datos, Coldapac Red X25, que era una red que también estaba prestando Telecom ahí, pero eso ya desapareció, esa es tecnología totalmente obsoleta. Pero logramos de esa manera entonces crear la Red Universitaria Nacional de Colombia, conectarnos a BitNet, y ese fue el primer momento en el que Colombia realmente estuvo en las redes mundiales académicas, ¿sí? Eso fue un hito completo en la historia de este país, año 89, que nos conectamos a BitNet, todo gracias a que en algún momento una universidad, que fue la Universidad de los Andes, decidió desarrollar todo el aspecto de telecomunicaciones en su campus universitario. Nos conectamos a BitNet, 89, y la siguiente pregunta que nos hicimos es, ¿y ahora qué sigue? Éramos inquietos, éramos jóvenes en esa época también, casi de la edad de ustedes, un poquito mayores de ustedes. Entonces esa inquietud y esas ganas de esta universidad de seguir evolucionando, de seguir innovando, de seguir desarrollándose, ¿sí?, y el apoyo que teníamos de la rectoría, de ahí para abajo, teníamos mucho apoyo, permitió preguntarnos, ¿y ahora qué sigue? Y lo que seguía entonces era, que lo preveímos, una vaina que se llamaba Internet. Internet era una red que empezó a surgir en los principios de los 90s, ¿sí?, como algo importante para las universidades del mundo. En Estados Unidos hay una organización que se llama la National Science Foundation. La National Science Foundation es como el Colciencias de acá. ¿Alguien sabe qué es Colciencias? ¿No? Colciencias es el organismo del Estado, que es básicamente un ministerio, que es el que trabaja todos los temas de ciencia, tecnología e innovación en el país. Es el ente rector del sistema de ciencia, tecnología e innovación del país, ¿sí? Y Colciencias desafortunadamente no estaba en este panorama. Hasta el momento no aparece por aquí en el panorama. El que estaba del Estado era el ICFES. Y el ICFES no estaba colocando plata, estaba colocando realmente la capacidad de articulación de universidades. Quienes colocábamos la plata éramos todas las universidades, eran los que pagábamos ese pasaje. Pero bueno, entonces venía una cosa que se llamaba Internet, que la NSF, la National Science Foundation, ¿sí?, había desarrollado una cosa que se llamaba la NSF-Net, National Science Foundation Networking, ¿sí? Esa red era una red de alta capacidad, donde alta capacidad ni siquiera llegaba a lo que tienen ustedes hoy en día en los celulares, ¿sí?, pero que estaba dispersa en todo Estados Unidos. Y ellos habían colocado un backbone, unos puntos con unos enlaces de fibra óptica en algunas partes de Estados Unidos para que las universidades se conectaran a través de una cosa que llamaban las redes regionales. Entonces, las universidades y los centros de investigación se conectaban a través de la National Science Foundation Networking, el backbone, el eje central, la espina dorsal de lo que ellos llamaban Internet, ¿sí? Esto era
Internet, una red académica financiada por la National Science Foundation, donde las universidades en Estados Unidos y algunas universidades de otros continentes como Europa empezaron a interconectarse entre ellas. Entonces, en los años 90, principios de los 90, nosotros empezamos a decir, ¿y qué sigue? Y lo que vimos es que esto de acá era en realidad lo que seguía. Lo que seguía era conectarnos a la NSFNet, a Internet, al backbone de Internet, ¿sí? Pero, obviamente, como todo trata de mantenerse, empezó a desarrollarse una cosa que se llamaba BitNet 2. Y este BitNet 2 realmente lo que estaba haciendo era tratando de utilizar lo que ya existía de desarrollo de BitNet, pero modernizándolo. Modernizándolo quiere decir que aquí íbamos a incorporar los protocolos modernos de comunicaciones que se utilizaban acá, ¿sí? Que es TCP/IP. Pero fíjense que esta decisión que se está tomando a nivel mundial de adoptar TCP/IP para el desarrollo de esta red académica era una decisión que esta universidad ya había tomado hace mucho tiempo, ¿sí? Porque esta red, el backbone de la red de la universidad, era precisamente TCP/IP. Para nosotros, ¿qué representaba migrar a BitNet 2? ¿Sí? Hacer una pequeña inversión en una pieza de software para poder utilizar los protocolos antiguos con los protocolos nuevos. Eso era todo lo que nosotros necesitábamos hacer y obviamente lo hicimos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros logramos conectarnos a BitNet 2 de manera inmediata, ¿sí? sin hacer ningún tipo de cambio, y por lo tanto el país entero llegó a conectarse a BitNet 2 por una decisión financiera de invertir $1000 en una pieza de software. Pero ya estábamos entonces preparados en principio para conectarnos a Internet 2. A Internet. Esta migración a BitNet 2 nos exigió una pequeña cosita también, ¿sí? Y es mirar una cosa que se llamaban los dominios. Los dominios. Entonces, en TCP/IP hay algo característico y es que los dispositivos que están conectados a las redes se identifican con una cosa que se llama la dirección IP. Es como la cédula de ciudadanía de cada dispositivo. Es única a nivel mundial. Bueno, hay unos cambios hoy en día, pero era única a nivel mundial, ¿sí? Pero nosotros los seres humanos no nos aprendemos los números, nos toca aprendernos nombres. Y las redes se desarrollaban entonces utilizando TCP/IP, pero con una tablita que eran los nombres y direcciones IP. Entonces uno hacía una tablita, contabilidad, su dirección IP era tal, listo. Cuando empezó a desarrollarse esto, eso se volvió imposible de manejar por tablitas. Entonces se inventaron una cosa que se llamaban los dominios. ¿Qué son los dominios? Ustedes lo manejan todos los días. Los dominios existe una vaina que se llama el root, y empezaron a crear unas áreas, unas zonas, que son los dominios genéricos. .com, .edu, .int, lo que sea, ¿sí? Esos son los dominios genéricos. Y hay otra cosa que se llama los Country Code Top Level Domain, o sea, los dominios de país. Los dominios de país, entonces aquí está Perú, aquí está Venezuela, una cosa que se llama Colombia, ¿sí? .co, Chile, CL, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para poder hacer esto y conectarnos con la Universidad de Columbia utilizando TCP/IP, nos vimos obligados a hacer el registro del dominio .co. Y registramos el dominio. ¿Qué quiere decir registrar el dominio? Registrar el dominio era ante la autoridad competente que administra estos dominios, decir, señores, nosotros vamos a administrar el dominio CO. Y se hace una delegación del dominio, o sea, nos delegaron a nosotros, Universidad de los Andes, la administración del dominio para Colombia, el .co. Y es por eso que nosotros fuimos durante mucho tiempo, ¿sí?, los administradores del dominio CO. Esto lo hicimos en el año 91, perdón, en el año 90. En el año 90 registramos el dominio CO. ¿Por qué? Porque teníamos que hacerlo para poder utilizar protocolos de comunicación TCP/IP para conectarnos con la Universidad de Columbia y estar en BitNet 2. Por lo tanto, año 90, estábamos listos para dar el gran paso. El gran paso es ¿qué? Conectarnos a Internet.
a la National Science Foundation Networking. ¿Sí? Pero había un pequeño problema. Y el pequeño problema era los costos para poder conectarse a esta red. Entonces, a nivel latinoamericano, no éramos el único país que estaba preocupado por la conexión a Internet. Entonces, varios países latinoamericanos, y ahí también aprendimos a trabajar. Aquí habíamos aprendido a trabajar con otras universidades, ¿sí? Pero para lograr la conexión a Internet, aprendimos a trabajar con otros países. Y creamos entonces un gran bloque de países latinoamericanos que estaban preocupados por conectarse a Internet. Y logramos que la National Science Foundation pusiera en Homestead, la Florida, un equipo de buena capacidad para que los países latinoamericanos nos conectáramos a Internet. Lo único que teníamos que hacer, este rojo casi no me funciona, lo único que teníamos que hacer era lo de siempre. ¿Cómo hacemos para llegar de Colombia hasta el sitio donde la National Science Foundation había colocado un dispositivo para que los países latinoamericanos se conectaran a Internet? ¿Cuál era la gran ventaja? La gran ventaja es que nosotros no teníamos que pagar absolutamente nada por estar conectados a Internet. Lo único que teníamos que hacer era resolver el problema de las comunicaciones. Era la única condición que la NSF puso. Ustedes, yo no les pago nada. Yo no les voy a pagar su conexión, dijo la National Science Foundation. Ustedes la pagan, señores países latinoamericanos. ¿Sí? Lo único que yo les voy a hacer es pagar todo lo que representa, colocar dispositivos acá, ¿sí? Y todo lo que representa las comunicaciones aquí adentro. O sea que el reto era fácil, el reto era sencillamente canal de comunicaciones. El problema también es que las velocidades mínimas que impuso la National Science Foundation, ¿sí? Para conectarse a Internet eran de 64 kilobits por segundo. Si estábamos pagando $10,000 por 9.6 kilobits por segundo, imagínense cuánto costaba 64 kilobits por segundo. ¿Sí? Era absoluta y radicalmente absurdo lo que nos querían cobrar por eso. ¿Sí? Estamos hablando de más de $50,000 mensuales para lograr esa conexión. ¿Sí? Era totalmente imposible que nosotros como universidades asumiéramos esa conexión. Entonces empezamos a trabajar para lograr resolver el problema de llegar a tener comunicaciones de 64 kilobits por segundo para conectarnos a Homestead, Florida. ¿Sí? La OEA, Organización de Estados Americanos, nos donó una estación terrestre satelital. O sea, el plato, lo que es la estación de comunicación con el satélite, nos la donó. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros sencillamente estableciéramos nuestra estación terrena, utilizáramos un satélite que teníamos que contratarlo, ¿sí? Y lográramos bajar por satélite a la Florida en alguna parte. ¿Sí? Esa donación, una donación supremamente importante para resolver el problema de la conexión a Internet. Y cuando ya estábamos en los detalles últimos para recibir la estación terrena, la OEA dijo: oiga señores, Universidad de los Andes, pero es que ustedes son privados y la OEA no le puede hacer donaciones a entidades privadas. Por lo tanto, esa donación no se la puedo hacer a ustedes. Entendiendo esto, ¿qué fue lo que hizo la Universidad de los Andes? Señores de Universidad Nacional, ustedes sí son una universidad pública, reciban ustedes la estación terrena para podernos conectar a Internet. Estamos hablando del año 92, más o menos, ¿sí? Es la hora que no han dado respuesta de si reciben o no reciben la estación terrena. O sea, esa donación, esa platica se perdió. Este país no pudo aprovechar la donación de la OEA en esa época de la estación terrena porque no hubo quien la recibiera. Nosotros no podíamos porque no nos la podían donar a nosotros. La Universidad Nacional nunca respondió, ¿sí? Y otras universidades públicas a las que le preguntamos no tenían tampoco la capacidad para recibir eso. Entonces, esa práctica se perdió. La Unión Europea, nosotros seguimos peleando porque como era resolver el problema, la Unión Europea nos donó $50,000 para que hiciéramos entonces adquisición de algunos equipos, ¿sí? Para poder resolver este problema. Y cuando estábamos en las mismas, ya en los detalles de la donación, señores de Universidad de los Andes, ustedes son una entidad privada y no pueden recibir donaciones de la Unión Europea.
¿sí? ¿Quién recibió la donación? El ICFES. Con esa plática montaron una cosa que se llama la Hemeroteca Nacional de Colombia, pero de comunicaciones mamola, nada, ¿sí? O sea, sí recibieron la plática, pero la plática se fue para otro lado. Pero de tanto fregar, desde el 90 hasta el 93, ¿sí? Logramos convencer al director de Colciencias de que participara en un evento internacional que se llamaba Interop. Interop era una feria internacional, ¿sí? Donde se mostraban muchas cosas del desarrollo de Internet. Y al director de Colciencias lo agarraron algunos académicos colombianos, estando allá en San Francisco, ¿sí? Y le embutieron el tema de Internet. Nosotros veníamos acá desde el año 91 presentándole a Colciencias el proyecto para conectarnos a Internet, o sea, que el Estado soltara plata para poder resolver este pequeño problema, que no era pequeño problema, era gran problema. Sí, pero Colciencias nunca nos entendió, o sea, no sabía realmente de la importancia de Internet. Pero cuando logramos convencer al director de Colciencias de que fuera allá, y allá los académicos o los estudiantes de doctorado que estaban en Estados Unidos, agarraron por su cuenta al director de Colciencias y le mostraron todo lo que representaba Internet, el Pisco llegó aquí a Colombia absolutamente convencido de la importancia de Internet y por lo tanto ya había voluntad política para soltar plática del Estado para resolver este pequeño problema, ¿sí? Hasta ahí todos estuvimos muy contentos, muy alegres, señor director de Colciencias, le agradecemos mucho su voluntad, ¿sí? Pero empezó a haber un pequeño problema y era la competencia entre entidades públicas. El ICFES, que era el que estaba trabajando con nosotros hasta el momento, versus Colciencias. O sea, ¿quién es el protagonista del Estado? ¿Sí? Y eso hizo que se retrasaran las decisiones durante varios meses. El ICFES y Colciencias empezaron a competir ellos por quién era el que tenía que ganarse los créditos y quién tiene que ser el protagonista de la conexión del país a Internet. Terminó ganando Colciencias, pero por una razón muy simple, era el que tenía la plata. ¿Sí? Era el que tenía la plata. Entonces lo que hicimos, en realidad con Colciencias y con otras universidades, fue crear una cosa que se llamó Interred, la Corporación Interred. Acuérdense que teníamos una cosa que llamaba RUNCOL, Red Universitaria Nacional de Colombia. Con esa desarrollamos todo lo que fue BitNet, ¿sí? Pero ya para dar el salto y conectarnos a Internet, lo que necesitábamos hacer era crear otra figura, un poco diferente, ¿sí? Donde Colciencias obviamente ya tenía un papel protagónico mucho más importante. Y creamos una cosa que se llamó Interred. Interred era una corporación que iba a asumir todo lo técnico y operativo para lograr las conexiones de este país a Internet, ¿sí? Habían cambiado un poquito de cosas. La NSF dijo, ya no son 64K, sino 128K, ¿sí? Ya las velocidades han cambiado. Nosotros aquí en la universidad habíamos hecho muchas cosas, teníamos al Banco Ganadero, hoy BBVA, que nos iba a prestar su red de comunicaciones, una red de tecnología VISAT, pero que no tenía estas capacidades, pero había mucha disposición, o sea, el sector privado trató de ayudar aquí a la universidad y a las universidades de lo que estábamos haciendo, pero definitivamente las tecnologías del momento, o lo que ellos tenían en el momento, no satisfacía las necesidades técnicas para lograr esta conexión. Pero en últimas, ya para resumirles la historia de la conexión a Internet, logramos hacer la Corporación Interred para que ellos asumieran la parte operativa de conectividad del país a Internet, y contratamos a una empresa que se llamaba IMPSAT, ¿sí? Como el proveedor del enlace de comunicaciones para llegar a Homestead, Florida, y poder tener la conexión. Ya afortunadamente en esa época, año 92-93, ya existía competencia en telecomunicaciones en el país. O sea, Telecom no era el único proveedor de telecomunicaciones. Y eso permitió entonces que hubiera otros jugadores que podían proveer los mismos servicios o con mejor calidad y menores precios. Eso todo lo aprovechamos para lograr hacer una convocatoria, invitar a algunos proveedores de comunicaciones a ver quién nos daba la mejor oferta de conexión.
Lo simpático de todo esto era que habíamos creado entonces Internet. Internet era el que iba a operar toda esta cuestión de las comunicaciones para el sector académico de Internet, pero Internet no existía sino en el papel, o sea, no estaba realmente, no había una organización, no había un equipo de gente y no había equipos de comunicaciones que ellos pudieran operar. Entonces la decisión que se tomó es, mientras que Internet se consolida, se conforma y se consolida, las comunicaciones las vamos a trabajar a través de la Universidad de los Andes. ¿Por qué? Porque éramos la universidad que más tenía el desarrollo de telecomunicaciones en el país. Porque las universidades ya estaban conectadas de una u otra manera a la Universidad de los Andes para poder utilizar los servicios de Bitnet. Por lo tanto, era muy fácil, ¿sí?, para el resto de las universidades y para nosotros mismos, que la conexión a Internet, que el enlace de comunicaciones saliera desde la Universidad de los Andes y llegara hasta Homestead, Florida. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, mientras la corporación estaba lista, la Universidad de los Andes asume la operación de la conexión a Internet, o sea, un ISP, un Internet Service Provider, ¿sí?, hoy en día, que es lo que hace, se convirtió en la Universidad de los Andes. Sacamos licencias de prestación de servicios y toda la parte legal y todas las cosas para no tener ningún problema, ¿sí? Y lo que hicimos entonces, en mayo del 94, fue lograr ya la conexión a Internet del país a través de la Universidad de los Andes. 2 años nos demoramos, ¿sí?, para que Internet estuviera lista para recibir toda la operación de Internet. O sea, durante 2 años nosotros fuimos el ISP. Teníamos que pagar igual que todo el mundo, lo que pasa es que nos tocaba trabajar el doble. Entonces, no solamente administrábamos el dominio CO, ¿sí?, sino que estamos administrando todas las conexiones del país a Internet a través de la infraestructura y con el equipo de gente de aquí de la Universidad de los Andes. Mayo del 94, logramos nuestra conexión, pero después de 4 años de estar trabajando para lograr esa conexión, ¿sí? O sea, fue mucho tiempo, muchas intenciones, hablamos con mucha gente, recibimos mucho apoyo, pero lo que más teníamos eran barreras. Barreras principalmente por los aspectos económicos, porque los técnicos los teníamos dominados, ya el conocimiento lo habíamos desarrollado, ya teníamos todo lo que teníamos que tener acá. El primer sitio web que hubo en el país fue aquí en la Universidad de los Andes, en el año 93, todavía ni siquiera estábamos conectados a Internet, pero nosotros ya teníamos sitio web, ¿sí?, ya prestábamos servicios a través de web por nuestra red y le prestábamos servicios a otras entidades nacionales, a otras universidades. A través nuestro las universidades entraban a las bibliotecas como la Biblioteca Luis Ángel Arango. Por la conexión que teníamos con la Universidad de Columbia, ¿sí?, las universidades también podían entrar a utilizar los servicios de la Universidad de Columbia, porque esta conexión ya era TCP/IP, ya no era de la tecnología vieja, ya era con tecnología nueva. Por lo tanto, la Universidad de Columbia también nos permitió aprender un poco sobre lo que estaba pasando en Internet 2 años antes de estar nosotros conectados a Internet. Este cambio lo dimos en mayo. Trabajamos y nos volvimos los evangelizadores de Internet en el país. ¿Por qué razón? Porque en el año 95, y por eso les dije a ustedes, el año 95 fue muy importante para Internet, la National Science Foundation Networking, el backbone de Internet, desapareció. Aquí, en ese año 95, Internet dejó de ser una red 100% académica y se convirtió en la gran red de redes que hoy estamos conociendo, ¿sí? Ya no más academia, ya no más backbone de la NSF, sino que se desarrolló un concepto que se llamaban los NAP, los Network Access Point. Y era que todas estas redes que se habían desarrollado durante algunos años, que se conectaban a este backbone, ¿sí?, ya no se iban a conectar al backbone, sino que iban a haber unos puntos de intercambio donde ellas
de una u otra forma se iban a conectar y ellas mismas eran las que iban a formar el backbone al estar conectadas a una o más de estas redes. O sea, se dio un impulso para el desarrollo de Internet, pero con inversión privada y no con inversión pública. Y esto fue lo que pasó a nivel mundial. Con la desaparición de la NSFNet, vino una carrera de muchos operadores de telecomunicaciones para empezar a desarrollar estas nubes, estos elementos de redes, y que permitiese entonces el acelerado desarrollo de Internet, porque del 95 en adelante Internet se desarrolló de una manera extremadamente rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no existía la red académica, era una red para todo tipo de usuarios, para todo tipo de servicios, o sea, era una red comercial, que obviamente podía tener, ¿sí? Podía tener sus características académicas o su uso académico, pero principalmente la sostenibilidad de esto lo iba a garantizar era el sector empresarial, el sector privado, eran ellos. Entonces nosotros aquí en Colombia lo que hicimos, si bien es cierto teníamos Internet que era 100% académico, empezamos a proveer servicios. Yo no debería decir esto cuando me están grabando, pero empezamos a prestar servicios también al sector empresarial. ¿Qué tipo de servicios? Servicios que permitiese al sector empresarial entender qué eran las redes. O sea, éramos los evangelizadores de redes en el país. Nuestra infraestructura la prestamos para que también no solamente los académicos, sino el sector empresarial empezara a entender qué era lo que estaba pasando en el mundo de las comunicaciones. Creamos cuentas de correo electrónico, le dábamos cuentas de correo electrónico a los empresarios para que ellos empezaran a entender qué era el correo electrónico. Antes solamente se utilizaba el fax y otros dispositivos de comunicaciones, ¿sí? Pero el correo electrónico no era típico utilizarlo. Hoy en día ustedes utilizan el correo electrónico permanentemente. Allá no, a los empresarios nos tocó enseñarles lo que era un correo electrónico y empezaron a utilizar el correo electrónico. Nos tocó enseñarles lo que eran los sitios web y empezaron a desarrollar sitios web. En el 96 viene al país Columnsat. Columnsat fue el primer ISP formal, ¿sí?, que ofrecía ya los servicios en Colombia. ¿Por qué tomó la decisión de llegar en el 96? Porque ya existía un mercado creado. ¿Creado por quién? Por la academia, ¿sí?, que le estaba prestando servicios a los empresarios de todo lo que era Internet. Entonces, los inversionistas, Columnsat tomó la decisión de llegar al país para prestar el servicio a los empresarios de forma directa. De tal manera que en el 96 iniciamos nosotros el desmonte de lo que estábamos dando servicios a los empresarios, porque ya existía una opción comercial en el mercado. Entonces en el año 96 suspendimos la prestación de servicios al sector empresarial, al sector privado, porque ya no necesitaban de nosotros para hacerlo. Ya existían opciones en el mercado y por lo tanto ya era el momento en que se desarrollara el mercado de los ISPs en el país, y así fue lo que pasó. A partir de ese momento empezó a venir otra serie de operadores de servicios de Internet para prestar servicios al país. Nosotros entonces sencillamente lo que hicimos como universidad fueron dos cosas. Primero, dejar de prestar servicios a terceros, ¿sí? Y segundo, afortunadamente ya Interred estaba lista para asumir el control completo de lo que era la provisión de servicios de Internet para el sector académico. Por lo tanto, el papel que nosotros jugamos como Universidad de los Andes, ¿sí?, liderando todo este tema, impulsando todo este tema, ¿sí?, ya no necesitábamos jugar más ese papel. Ya estaban las instancias, ya estaban los actores que nosotros necesitamos que estuvieran en el mercado, y ya nuestra función entonces de esta carrera de desarrollo de las tecnologías, de las comunicaciones, pues había terminado. Había terminado, ¿cómo? Porque el país ya estaba conectado, porque el país ya tenía servicios, que ya se proveían servicios, ¿sí? Y lo único que mantuvimos durante unos años adicionales fue el manejo del registro de Colombia, el CO. Ese registro, que lo tuvimos hasta el 99 más o menos, hasta el 2000 más o menos, ¿sí?, la forma como se desarrolló es que tomamos la decisión de colocar los genéricos aquí abajo, el .com, el .edu, el .org, etcétera, etcétera, ¿sí?,
para marcar una diferencia entre lo comercial, o sea, el .com, y Colombia, que era .co. En el año 99, vino un inversionista canadiense aquí a la universidad a hablar con nosotros y nos dijo, señores, 99, sí, 98, 99 por ahí, señores, ustedes tienen una mina de oro con ese dominio .co, porque resulta que el dominio .com se está saturando. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos dominios registrados bajo el .com, ¿sí? Y el CO, el .co, significa comercio, significa corporación, en varios idiomas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, nos dijo, es explotar comercialmente y permitir que cualquier organización en el mundo se registre bajo el dominio CO para que pueda utilizar esto con una connotación no de país, sino con una connotación comercial. Obviamente la reacción inicial nuestra es, eso es una locura, eso es prostituir al país, eso es no sé qué, dignos nosotros, ¿sí? Pero con el tiempo entendimos en realidad que eso hubiera sido una excelente oportunidad para el país, ¿sí? Y después, posteriormente, se hicieron unos análisis, unos estudios, de ver cuál era el potencial comercial del dominio CO. Eso iba a generar en el primer año de comercialización 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, si hubiéramos sencillamente hecho dos cosas. Primero, eliminemos el segundo nivel, que era fácil, yo mismo lo había definido, yo mismo lo podía quitar. Eso era trivial, ¿sí? En esa época, 98, 99, había 8.000 registros, la mayoría de las universidades, ¿sí? Pero era todo lo que había aquí bajo el dominio con 8.000 registros, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Entonces hubiéramos quitado esto y hubiéramos eliminado otra pequeña barrera que yo había colocado para proteger a la industria, a nuestras compañías, y era que quien registrara bajo el dominio de Colombia tenía que tener presencia en Colombia, o sea, una empresa tenía que vivir, tenía que tener vida jurídica en el país para poder registrar bajo el dominio CO. Esa es una barrera que también hubiéramos podido eliminar porque nosotros mismos la habíamos colocado, ¿sí? Entonces, en realidad la forma como nos dimos cuenta que esto era buen negocio es que vinieron del Reino Unido posteriormente y nos dijeron, oiga señores, hagamos un ejercicio. En el Reino Unido, el dominio, el top level domain, es UK, ¿sí? UK es del Reino Unido, y bajo el UK las entidades comerciales se registran bajo el dominio co.uk, o sea, cualquier comercio es co.uk. Y ellos nos propusieron entonces que definiéramos el UK bajo el CO, de tal manera que existiera a nivel mundial el UK.co, ¿sí? Entonces, allá en el Reino Unido se maneja así. Nosotros definimos este dominio acá y les dimos entonces la comercialización de ese dominio a estos empresarios durante un par de años para ver qué pasaba. Entonces estos personajes empezaron allá en el Reino Unido a comercializar este dominio. Pasamos en 6 meses de tener 8.000 registros a tener 20.000 registros bajo el dominio CO. ¿Por qué? Porque esto de acá en realidad sí era interesante y era interesante para los empresarios. Hicimos después un ejercicio, en el año 2000, 2001 más o menos, se hizo un ejercicio con una banca de inversión de ver cuánto representaba el dominio CO, y ahí fue donde la conclusión es el primer año de comercialización del dominio CO a nivel mundial puede llegar a generar 40 millones de dólares. Primer año nomás, ¿sí? Fue entonces cuando alguien, un ciudadano, puso una, si no me acuerdo cómo se llama esa vaina, una especie de demanda. Si aquí hay estudiantes de Derecho, pues me imagino que sabrán cómo se llama esa vaina. Diciendo que la Universidad de los Andes estaba enriqueciendo con el dominio CO. Cuando la Universidad de los Andes en realidad lo único que había hecho durante 10 años era prestar el servicio sin costo, pero sí invirtiendo totalmente para gestionar el dominio CO.
porque nosotros lo que se cobraba por el dominio SEO ni siquiera alcanzaba para cubrir los costos de lo que era la operación del dominio SEO. La operación del dominio SEO no es solamente tener una maquinita que trabaje el dominio, es todo lo que representa la seguridad del dominio. Entonces nosotros invertíamos muchísima plata en eso, en la operación del dominio SEO. Lo que se cobraba en realidad no significaba mayor cosa de lo que nos costaba, no recuperábamos gastos ni nada, pero a algún ciudadano le ocurrió que la Universidad de los Andes se estaba enriqueciendo con eso. Después el Consejo de Estado decidió que el dominio SEO era un bien público nacional y que por lo tanto el Ministerio de Comunicaciones era el responsable de administrar el dominio SEO. Efectivamente lo que hizo la Universidad de los Andes después de esa decisión es decirle, señores Ministerio de Comunicaciones, por favor digan cómo hacemos para entregarle su dominio, porque ya el Consejo de Estado dijo que era usted el responsable de esa vaina, estamos listos para entregarlo. El Ministerio de Comunicaciones se gastó 4 años para poder ¿sí?, hacer lo que fue la migración del dominio CO hacia lo que hoy en día este es el dominio CO, que es explotación realmente comercial del dominio CO a través de una concesión. ¿Sí? El Ministerio de Comunicaciones ni siquiera podía cobrar por el registro del dominio CO. En las entidades públicas ocurren esas cosas. Yo no puedo cobrar si la ley no me autoriza a cobrar. Entonces el Ministerio se gastó 2 años tratando de impulsar una ley en el Congreso de un artículo que le permitiera cobrar por el dominio CO. Esa fue la razón por la cual esta universidad mantuvo durante mucho tiempo, después de que se tomó la decisión de que tocaba entregárselo al Estado, mantuvo durante mucho tiempo la operación del dominio CO. ¿Sí? Porque la ley se demoró 2 años. Y una vez salió la ley, tocó después hacer el modelo que se iba a utilizar para poder hacer la gestión del dominio CO a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy en día, esto ha sido muy interesante, el dominio CO ha crecido muchísimo, ha habido una muy buena comercialización internacional del dominio CO y eso le está generando al país unos interesantes recursos, pues no, tampoco es que sea demasiado, pero sí es una plática, porque la ventana de oportunidad de los 40 millones de dólares año se cerró realmente muchos años atrás, cuando ya empezó a haber otra serie de dominios acá, de top level domain, ¿sí? Y entonces esta oportunidad, la ventana se fue cerrando. Pero de todas formas hoy en día hay una operación de una compañía que se llama internet.co, que es la que se ganó la concesión para poder operar el dominio SEO. Hoy lo manejan los privados, obviamente sigue siendo el Ministerio hoy en día el Ministerio de TIC el responsable del dominio CO, y nosotros como universidad pues hicimos nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer, le aportamos al desarrollo del país también la gestión del dominio SEO durante mucho tiempo, hasta que ya pues se convirtió en un bien público y es entonces el Estado el que tiene que administrar el dominio SEO. Y esta es básicamente la historia del desarrollo de Internet. Estamos hablando desde el 86-87 hasta más o menos el 95, pasando por el desarrollo de la red de la universidad, el desarrollo de BitNet, BitNet 2, el backbone de Internet que es la NSFNet y lo que hoy en día existe como Internet. Hoy, afortunadamente tenemos muchos servicios aquí en el país, muchas opciones, ustedes están conectados permanentemente a Internet, ¿sí? Pero hace 20 años eso era totalmente diferente. Solamente unos pocos privilegiados lograron tener conexiones a Internet desde el principio, fuimos pocos los privilegiados. El primer correo que salió por Internet lo escribí yo, el primer sitio web que hubo en el país en el año 93 antes de conectarse a Internet lo hice yo también. Todo esto gracias al apoyo que tuvimos aquí en la Universidad de los Andes. Ese apoyo que ustedes tienen que conseguir ahora para el desarrollo del Internet del futuro, la responsabilidad es de ustedes. Lo que ocurra de aquí en adelante son ustedes. Yo seré sencillamente una persona que estaré de observador esperando a ver qué pasa, ¿sí? El nuevo Facebook, ustedes son los responsables de desarrollarlo. Alguna vez alguien me presentó para dictar una conferencia y me dijo, y les presento al padre de Internet y al abuelo de Facebook. Y yo me sentí así, en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Internet progresa muy rápido, pero está en sus manos, lo que ocurra con Internet. Sorpréndanme.
ya estoy muy viejo para volver a empezar. Así que en sus manos quedamos. Muchísimas gracias.